Muy bien, iniciamos nuevamente. Vamos nosotros a continuar con lo de las mediciones. Vamos a continuar con lo de las mediciones y pues aquí lo que queremos es hacer notar precisamente lo del amperímetro que habíamos dicho. El amperímetro es un instrumento que está contenido dentro de lo que es el multímetro. Y pues también para ello vamos a ver cómo se emplea, ya que, bueno, pues el amperímetro tiene, digamos, una aplicación especial, que pues se va a conectar siempre en serie y pues va a tener que aplicarse incluso cuando ya está funcionando un equipo o un sistema eléctrico. Decíamos que pues la corriente es un flujo de electrones y pues cuando están fluyendo significa pues que ya están circulando a través de un circuito o algún equipo o lo que se esté alimentando en ese momento. Entonces es muy importante que no cometamos errores de medir voltaje cuando estamos midiendo intensidad, puesto que son dos cosas diferentes. Dijimos, el voltímetro mide voltaje o volts, el amperímetro mide amperes. El amperímetro pues siempre va a medir amperes o milésimas de amper, como decíamos. Entonces, yo por aquí les voy a indicar primeramente cómo es que pues nosotros podemos utilizar el multímetro como amperímetro. Para ello nosotros vamos a fijarnos primeramente en dónde debo de colocar los cables, por ejemplo. Decíamos el cable negro, pues lo vamos a colocar siempre en la ranura que diga común. Aquí se alcanza a ver que dice común, entonces en esta ranura es el común. Aquí coloco la punta negra y la punta roja, pues esta debo de colocarla según la necesidad. Habíamos dicho, aquí dice volts, incluso tiene el símbolo de un elemento que es el diodo, pero bueno, ese ahorita no tratamos nada de eso. Tengo aquí la V de volts, tengo la letra omega de resistencia u ohms y tengo una HZ, significa que pues con este multímetro también puedo yo medir la frecuencia en hertz, pero pues no necesito medir eso. Entonces me voy a la otra ranura que me dice que son A, la A de amperes, la intensidad es en amperes, entonces esta siempre nos da en amperes, o también tengo aquí la de un ladito que es la de MA, es una M minúscula y son milésimas de amper. Cuando no se conoce el valor de la corriente, pues nos vamos a uno más grande, aunque este tipo de instrumentos, bueno, se utiliza cuando trae el miliamperímetro para medir corrientes pues muy pequeñas. Ahorita vamos a hacer uso de y luego les mostraré el de gancho, que es el que se utilizaría más a menudo en la industria, que es donde se manejan corrientes o se debe de revisar corrientes muy grandes o muy elevadas. Entonces la coloco aquí donde dice A, porque voy a medir amperes. Ahí pongo mi punta en esa ranura y luego me vengo a la perilla. Aquí en la perilla selectora yo debo de buscar qué tipo de amperes voy a revisar, porque por ejemplo aquí, como les decía, el símbolo, aquí hay una A y acá está la otra, pero ¿cuál debo de seleccionar? Simplemente una, vemos aquí que tiene señalada como una ondulación, eso significa que aquí es de amperes, de alterna, significa que esta corriente que se va a checar va a estar moviéndose de positivo a negativo, o sea, es una corriente alterna. Y la corriente directa, pues viene marcada con una línea continua y luego abajito líneas punteadas, paralelas. Entonces, sí se identifica fácil cuando es alterna y cuando es directa o continua. Cuando es alterna, tiene la alternancia, o sea, el simbolito de la alternancia. Entonces, voy a seleccionar una escala de aquí. Por ejemplo, tengo desde 2M, que significa 2 miliamperes, luego
20 miliamperes, 200 miliamperes y por último la de 20, pero aquí son 20 amperes. Entonces, aquí la voy a dejar y voy a hacer la medición, en este caso, de una corriente alterna. Es decir, voy a medir los amperes de alterna. ¿De qué? De un circuito muy simple. Por ejemplo, voy a conectar este pequeño foco, que para estos casos son muy útiles. Y pues se supone que si yo lo conecto simplemente, pues este enciende. ¿Sí? Yo conecto el foco y este enciende. Pero, ¿qué puedo medir aquí? Pues pudiera medir el voltaje, pero no necesito ahorita medir el voltaje. Dijimos que vamos a medir los amperes. Y para ello voy a desconectar. Aquí, para este caso, sí tengo que abrir el circuito. Abrir el circuito significa esto, o sea, que yo tenga que desconectar. Ven, sí, así estaría conectado. Así como está. Y si lo conecto, pues este se supone que enciende. Entonces, yo debo de abrir el circuito, ¿para qué? Para poder intercalar aquí mi medidor. ¿Sí? Entonces, mi medidor es este. Y voy a colocar aquí las puntas. Aquí no importa la polaridad porque es una corriente alterna. Entonces, yo puedo poner una de las puntas aquí. Y la otra punta en el otro extremo. Entonces aquí, ¿cómo sería el sentido de flujo de la corriente? Bueno, ahorita que lo conecte, vamos a suponer, aquí tengo esta punta, que es la de la clavija. Por una punta va a entrar la corriente, viene por el cable, entra a mi medidor, se registra el valor aquí y sigue su camino. La corriente sigue fluyendo, llega a la lámpara y entonces cierra el circuito. Al conectarlo yo, pues este me debe de registrar el valor. A ver, espérame. Este está seleccionado en directa, debe de estar seleccionado en amperes de alterna. Entonces vamos a colocarlo ahí. Y este sería el valor que me está registrando. Es 0.47 amperes. 0.47 amperes. Entonces, este es mi valor. Pero aquí lo que es importante es saber que, bueno, yo tuve que abrir aquí en estos dos puntos el circuito para intercalar allí mi amperímetro, ya que si lo utilizo en paralelo, pues entonces este se dañaría. Entonces, traen una protección, estos equipos traen una protección interna, pero entonces tendremos que estar cambiando esa protección continuamente, que sería pues un fusible. Entonces, nada más, bueno, aclarando nuevamente, pues la corriente, digamos que viene por este cable. Este es el cable de entrada. Entra al medidor. Dijimos, se registra aquí en el medidor, nos dice la lectura. Sigue su camino, sigue a la lámpara y pues cierra el circuito. O sea, la corriente tiene que tener una entrada al medidor y una salida, igual que en la lámpara. ¿Por qué? Porque decíamos pues que la corriente es un flujo de electrones. No es lo mismo que hicimos ayer y por eso no lo hicimos junto el empleo del voltímetro, porque con el voltímetro, por ejemplo, yo llego y coloco las puntas directamente donde yo quiera medir. Yo llego con mis dos puntas, pero para el amperímetro sí tengo que abrir el circuito. En el caso de estos multímetros. Ahora, hay otra manera, pues digamos, más simple, bueno, no es más simple, simplemente que, pues cuando las corrientes son muy elevadas, se utiliza lo que es el multímetro de gancho, que sería como este. Yo creo que lo han visto. Este multímetro de gancho, vean, tiene un tipo de tenazas
que cierran el circuito. Estos funcionan de acuerdo a el campo magnético que generan los cables al circular una corriente, y ese, digamos, el valor de la corriente es un valor proporcional al campo, y a su vez el campo magnético que se genere es equivalente a la cantidad de corriente o flujo de electrones que fluyan. O sea, se engancha al cable. Voy a hacerlo con esto. Y se puede emplear, normalmente se utiliza más en la industria para checar la corriente o el amperaje de lo que viene siendo la alimentación hacia motores. Aquí está, por ejemplo. Voy a conectarlo. Y entonces aquí lo que hago es seleccionarlo. Pues también es un multímetro de gancho. Yo puedo ver aquí que, bueno, ahorita está apagado. Puedo medir, en este caso, amperes. Puede medir amperes de alterna o amperes de directa, volts de alterna y volts de directa. Y tenemos acá la del ohmmetro. Aquí está la omega. Nada más que como no trae escalas, es autorrango. Significa que pues nada más seleccionándolo ya podemos medir. Sin embargo, sí tienen un límite. Y tengo por acá una perilla que, bueno, más bien otra función que tiene como bip, que pues es para medir continuidad. Aquí, por ejemplo, cuando lo utilizo como ómetro, pues puede medir de 0 a 1 millón de ohms. Este voltímetro mide de 0 a 1000 volts, el de directa y también el de alterna. Y los amperes, alcanza a medir hasta 200 amperes. De hecho, casi la mayoría de este tipo de amperímetros, bueno, que tienen el gancho o la pinza, miden hasta 200 amperes la mayoría. Si es que estos basta con seleccionar el tipo de amperaje que yo vaya a medir y enganchar el cable con las pinzas. Entonces lo voy a seleccionar aquí en amperes de alterna. Aquí se puede ver la ondulación. Dice amperes y ahí está la ondulación. No es lo mismo que la de acá, que es amperes, pero de directa. Entonces son dos diferentes. Ahora, nada más basta con engancharlo. Vean el valor que me puede dar. Me da punto 45, 44, 45. ¿Qué son? Amperes. Punto 45 amperes. Lo cual quiere decir que, bueno, pues es muy parecido al otro. El valor, el otro me dio punto 47, pero es más preciso este otro multímetro, debido a que pues puedo acercar las escalas. En como es autorrango, pues generalmente es para medir corrientes muy elevadas, digamos, no sé, 20, 40, 60, 80 o más de 100 amperes. Y por eso tienen este gancho. O sea, con no hay que desconectar nada. Como ven, nada más basta con enganchar el cable y puedo medir allí la intensidad de corriente. Y no importa también en qué lugar del circuito lo haga. Si lo hago acá o si lo hago en el otro lado del cable, el valor debe de ser el mismo. ¿Sí? Entonces, claro que debe ser un hilo, porque decimos pues que la corriente fluye por un hilo o por el cable conductor, entra al foco, sale del foco y sigue su camino. Por eso la intensidad de corriente es lo mismo aquí, antes de llegar al foco, por ejemplo, que al salir del foco. La intensidad de corriente viene siendo la misma. Entonces, esa sería la manera de utilizar el amperímetro de gancho. Les digo, está en la función de amperímetro, porque también, pues, si se fijan, tiene unas ranuras y también, pues, sirve para utilizar unas puntas y poder medir los voltajes. Como el voltaje se mide, pues, digamos, se le llama así en paralelo, una punta en cada polo o en cada extremo. En el caso de este otro, pues nosotros sí tenemos que desconectar el circuito para poder hacer la medición. Entonces, debemos de tener en cuenta que la corriente
La corriente, para empezar, puede ser una corriente directa o puede ser una corriente alterna, y nosotros debemos de seleccionar el tipo de corriente. Ya hemos estado viendo el por qué son diferentes. Una corriente eléctrica alterna pues cambia de polaridad en el tiempo. Una corriente continua permanece continua en el tiempo. Es decir, por ahí en las gráficas que hemos visto o en la demostración que hicimos con el osciloscopio, hemos visto que estos tipos de corrientes pues son diferentes. La ondulación es exclusiva de la corriente alterna, que incluso, pues decíamos, tiene un valor de frecuencia. Entonces, sí se utilizan o se emplean diferentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nada más quiero saber, yo por ejemplo trabajo con equipos que son de corriente directa. Mi duda es, ¿por qué los de corriente directa, pueden trabajar a uso continuo en comparación de los de que son corriente alterna? Bueno, generalmente los equipos casi todos trabajan, bueno, hablando de equipos electrónicos, trabajan con corriente directa o continua, o muchos decimos que trabajan con corriente alterna o se alimentan del voltaje alterno que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero internamente traen lo que se le conoce como una fuente de alimentación, que no es más que un conversor de corriente alterna a corriente continua o directa, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría de los equipos que son electrónicos sí trabajan con corriente directa, aunque los alimentemos a la alterna. Les decía, internamente traen un conversor, que es una fuente de alimentación. ¿Sí? ¿Sí contesta tu pregunta? No, o sea, la duda que yo tengo es por qué los que trabajan de corriente directa son de uso continuo a comparación de los que trabajan en alterno. Porque tengo unos equipos que son de 120, de 110 o 127 voltios y esos no trabajan uso continuo, y los que son de directa, perdón, de corriente, pues sí, directa, ese sí se puede, sí trabajan uso continuo, o sea, son como de uso rudo. Esa es la pregunta que yo tengo. Bueno, no sé qué tipo de equipo sea el que con el de los que tú trabajas, bueno, para tener idea, ¿verdad? Son para automatizar puertas. Ah, sí. Bueno, la pregunta que tú me haces es con referencia a por qué son de uso continuo en qué, o sea, en cuanto al voltaje continuo o a que trabajan, digamos, desde que se conecta hasta que, pues, no sé, se daña. No, o sea, mi duda es porque le digo que hay equipos que trabajan de corriente directa y eso es porque son de uso rudo a comparación de los que trabajan a corriente alterna. Esa es la duda. Ah, bueno, eso ya depende del diseño más que del, ¿cómo diríamos? No del tipo de corriente, sino del diseño que ya está así. Sin embargo, puede funcionar. La corriente alterna puede tener un uso continuo también, nada más que, claro, como digo, lleva un aditamiento que es la fuente. Por ejemplo, una fuente conmutada en una computadora, pues una computadora se puede encender desde que se diseña y puede durar años trabajando sin que se tenga que apagar. Sin embargo, trabaja con corriente alterna. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría responderte. No sé si conteste o, bueno, con respecto a que pueda trabajar de manera permanente desde que digamos, se conecta el equipo hasta que de plano deja de ser o pierde su vida útil, ¿no? ¿Sí? ¿O alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ricardo.
Por ahí referente a lo que dice la compañera, y es un poco por el tema de control, el control que lleve su tipo de puertas. Sí, También he trabajado con esos equipos y es con base a eso, ¿no? Tenemos un poco más de control en lo que son equipos de corriente continua. sí, así es lo que yo digo, es más por el diseño del equipo. Sí, porque por uso rudo, pues en realidad alterna o directa puedes utilizarlo en uso rudo sin problema. Así es. Sí, yo por eso ponía el ejemplo de la computadora, o sea, bueno, pues es un equipo muy común. No, pero sí vienen clasificados, o sea, los de uso rudo son de corriente directa y los de uso alterno no. Ajá. O sea, no es por o sea, no es por el equipo, es por el tipo de corriente. Sí, ¿y lo alimentan con una fuente especial o con una batería? Los de uso rudo que dices de corriente directa. Sí, o sea, son a 24 voltios Ajá. y se puede poner batería de respaldo. Ah, eso es. Pues sí, pero es por el diseño. Es por el diseño. No es que no pueda trabajar uno de corriente alterna de manera continua. También se puede. Nada más que, bueno, pues sí, depende mucho del diseño. Bueno, aquí ya me están queriendo cortar el tiempo. Ya me está marcando. No sé, pues igual si quieren, pregúntenme también por el chat, incluso aunque no estemos en sesión en vivo, para poder nosotros contestarles por ahí. El tiempo pues ya se nos terminó, pero bueno, quisiéramos tener más tiempo, pero aquí ya nos están restringiendo. Entonces, pregúntenme alguna otra cosa por el chat, por favor, en la plataforma. Entonces, tengo que despedirme por el momento. Me están ya limitando el tiempo y Profe, nos vemos mañana. Entonces, muchas profe. gracias. ¿Sí? Yo tengo una duda rápido, pero es referente a las clases. Por ejemplo, yo tengo clases en la uni, y se me cruzan a veces con esta sesión. Entonces, ¿hay un lugar donde se pueda como grabar esta clase y después verla? Quedan grabadas, solo que a veces no se suben, por decirlo, esta clase no se sube hoy hasta mañana en la mañana. Están grabadas Ok. en la plataforma. Vean, por favor, la semana 1, las sesiones Ajá. están grabadas, sí están grabadas. Ok. Entonces, Gracias. sí, entonces tengo que cortar. Discúlpeme, gracias. Nos vemos mañana.